Muy buenos días, feliz lunes. Como si nada, ya casi terminando este mes. Está tremenda la cosa. Yo creo que en estas semanas se termina, ¿verdad? Ya, porque como este mes es tan cortito, pero qué bueno que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y podemos estar juntas aprendiendo siempre más de Él. Permítame orar para que podamos comenzar todas bien. Nuestro Dios y buen Padre, muchas gracias. Gracias por otro día más. Gracias por la vida. Gracias por mostrarnos tus bendiciones, tu ayuda, tu bondad, tu misericordia. Tantas cosas, Señor, que tú nos muestras cada día. El hecho de estar vivas ya es una bendición. Gracias, Señor, por darnos tantas cosas. Gracias, Padre, por darnos de comer, por darnos que vestir, por tener un techo, por mantenernos calientitas y fresquitas en otras partes también. Gracias, muchas gracias. Gracias por permitirnos estar en el grupo un día más. Gracias por el Ministerio de Corazones de Mujer. Y gracias, Señor, por la bendición de poder tener gente que nos apoya, que ora por nosotros, que se bendice a través del ministerio. Y gracias, Señor, en especial también por el grupo de mujeres que lo conforman, Señor. Gracias. Y también por ese grupo especial de maestras que también están con nosotros cada día de lunes cuando nos reunimos. En esta hora pedimos que bendigas la reunión, que te manifiestes, que nos hagas ver como tú a través de tu palabra sigues enseñándonos. Te alabamos, te glorificamos y te agradecemos por este tiempo. Bendito y alabado seas, hoy y por siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, qué gusto de tenerlas. Tenemos aquí ya un bonito grupo. Hemos estado animando a las hermanas para que se conecten y empecemos este estudio el día de hoy. Va a ser un poquito raro, hermanas, así que no estemos pensando que hoy empezamos y que seguimos el otro lunes. No, vamos a estar poco a poco con las enseñanzas de este libro y puede ser que algún mes tengamos dos enseñanzas, pero ahorita empezamos eh, con aprender ciertas cosas básicas para entrar de lleno a el libro. Espero, porque les dije, que hayan estado leyendo Proverbios. Tenemos que leerlo para poder entender un poquito más de cómo está todo Proverbios. Recuerden que Proverbios tiene tantas cosas y las invitamos a que pues buscaran cuando iban leyendo la palabra, el temor del Señor, la sabiduría, para ir enfocándonos desde ya en el tema que vamos a estar tocando en este tiempo. Muy bien. Quiero invitarlas a que vayan a sus celulares, si están teniendo su celular por ahí, si acaso lo tienen por ahí, y vayan a su cuenta y en la cuenta busquen la enseñanza esta y estando ya allí, lo compartan en sus muros. Ok, vamos a poner, ya está en público, porque esa es otra cosa que tiene que tener para que pueda salir en todas las redes y ustedes lo compartan. Yo sé que todas ustedes tienen grupos, tienen amigas, están en diferentes cosas. Pues compártalo ahí, compártalo en esos chats que usted tiene en WhatsApp, porque lo que queremos es que la gente escuche una buena enseñanza sobre estos temas, sobre este tema. Así que hágalo. Yo sé que muchas no pueden conectarse a esta hora. Los lunes a las 8 de la mañana. Hay un dicho que dice que los lunes ni la gallina ponen, pero no creo que sea así, porque la gallina sigue poniendo, pero
queremos nosotras empezar bien la semana y tener algo que nos esté, lo estemos pensando, rumiando, meditando durante la semana. Así que esa es parte de por qué lo hacemos a esta hora todavía. Nosotras, el corazón de mujer, a las 8 de la mañana, los días lunes. Así que, hermanas, espero que hayan hecho eso. Y es lo mismo para las que están, van a empezar a unirse con nosotros. Bienvenidas, mis hermanas, mis hermanos, aquí en Facebook. Qué gusto poder tenerlas ya, a hermana Vilma Sarabia, a Silvi Gómez, a Albita, mujeres que están aquí en los estados y mujeres que están también allá en El Salvador. Qué bueno que nos están viendo. Bienvenidos, bienvenidas. Y también a ustedes, mis hermanas, mis hermanos, les invito a que compartan con sus amistades este estudio. Solo tienen que solo tienen que ver la parte de abajo en aquí que dice compartir. Toca la flechita y ustedes lo comparten con quien ustedes quieren. Muy bien. Déjenme ir a la palabra de Dios antes de comenzar el mero estudio para que luego tengamos, después del estudio, un tiempo de oración. Quiero que empecemos con el estudio, pero para comenzar quiero ir a un salmo eh, y que el Señor también nos bendiga a través de ese salmo. Salmo 54 dice, ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo. Es un salmo de David, ¿verdad? Cuando siempre andaban detrás de él todos los enemigos. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre, porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la historia de David estuvo rodeada de tanta cosa, de tanta guerra, de tantos enemigos por aquí, enemigos por allá, su mismo hijo. Pero es tremendo como él va al Señor y siempre termina, pero tú, Señor, hiciste esto. Y creo que es algo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? En medio de luchas, en medio de situaciones, Él sale como nuestro ayudador. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Así que creo que es una buena palabra para recordarla en estos días en la que muchas quizás estamos enfrentando diferentes situaciones. A veces quizás no son enemigos que están ahí, ¿verdad? Y que están atacándonos así como a David, pero luchamos, hermanas, nosotras mismas con enemigos que están, como compartí un día de esto, dentro de nosotras, ¿verdad? Dudas, aflicciones, situaciones que sentimos que no podemos controlar, que están fuera del control nuestro y se vuelven tan feos hasta el punto de sentir nosotras que son enemigos que están atacándonos a nosotras mismas. Y entonces tenemos que trabajar todas esas cosas. Trabajemos lo que está dentro, lo que está aquí, lo que está aquí, para que el Señor pueda mostrarse y que podamos nosotros sentir la presencia de Él siempre y que Él es nuestro ayudador. Así que eso es parte, y vamos al final del estudio, como les dije, vamos a orar después de haber aprendido para ponerlo en nuestras vidas y vamos a orar también a través de lo que dice la palabra. Así que aquí estamos. Qué bueno, mis hermanas, una vez más, bienvenidas al Grupo Corazones de Mujer. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y qué bueno que podemos estar. Ya se agregaron otras ahí.
Anita Polanco, yo la vi por aquí, pero como que se volvió a salir del Zoom. Anita, te queremos tener aquí cerca. Bienvenida, Chandy de Martínez también. Si alguna de ustedes, mis hermanas, que están en el Facebook, quiere el link para estar con nosotras en el Zoom, pídamelo, yo se lo mando inmediatamente. Así que para que podamos estar. Cristina González, que Dios te bendiga, mi querida primita Águeda, qué bueno que estás con nosotros, qué gusto de poder ver que estás ahí. Gracias, hermanas, por sus mensajitos aquí también. Pues sin más, vamos a comenzar el estudio. Tenga su Biblia, tenga algo en qué apuntar y las que ya tienen el libro, tengan el libro y allí también apunten. Hay espacios ahí, bueno, no tanto espacios, pero sí hay lugares de las preguntas que ustedes pueden usar y vamos ahí. Este es el libro. Este es el libro, mis hermanas. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen. Espero que hermana Dilia ya lo tenga en su poder también. Estas hermanas ahí de la Iglesia Antorchas Encendidas, espero que ya lo tengan. Ellas van a hacer el estudio del libro también en este tiempo. Así que ya. Qué bueno. Pues sin más, Ingrid, el tiempo estudio, que Dios te use con poder en esta mañana, en medio de nosotras. Gracias por la oportunidad. Siempre para mí es un privilegio compartir con corazones de mujer porque de veras es una bendición poder compartir con más mujeres, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor y poder gozarnos en lo que el Señor quiere que aprendamos, ¿verdad? Y pues vamos a tener prácticamente casi una introducción, ¿verdad? A lo que es esto. Vamos a hablar específicamente sobre el temor de Jehová y en medio de todo lo que vi en el libro, ah, eh, aparte de lo que el Señor había puesto en mi corazón también, escogí un pasaje nada más para que podamos ver lo que realmente el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, el temor de Jehová. Pero antes de eso, la palabra temor. La palabra temor puede tener varios significados, dependiendo del contexto en que estamos, ¿verdad? En general se refiere a un sentimiento de miedo, inquietud o ansiedad ante una situación, ante una persona o una cosa, ¿verdad? Lo que sea, eso, qué cosa que estamos ansiosos, la inquietud de qué va a pasar, qué me va a hacer, cómo va a reaccionar, qué sé yo, ¿verdad? También puede ser causa por la percepción de un peligro real o imaginario. A veces nos imaginamos las cosas, ¿verdad? Y por lo mismo tenemos miedo, nos da temor, nos da pánico a veces incluso, ¿verdad? Y a veces sí son peligros reales, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso es que vamos a encontrar el significado de esta palabra tan que a veces yo creo que es terrible, ¿verdad? Ver el temor, verlo desde la perspectiva humana, por decirlo así, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestras emociones. Pero vamos a ir poco a poco viendo lo que la palabra nos dice también. También está la palabra miedo, que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro o algo que se percibe como amenazante. Podría ser una persona, como podría ser una enfermedad, ¿verdad? Porque estamos en peligro y la vemos como una amenaza, ¿verdad? Está afectando mi salud, está afectando mi vida. Problema económico, ¿verdad? Está afectando mi vida también. Un vecino, un hijo que es rebelde, qué sé yo, que tantas cosas a veces podemos verlas como amenazantes a nuestra vida y eso nos da miedo, porque nos va a desestabilizar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero está la otra también que es respeto o reverencia y en ciertos contextos con lo que la expresión temor de Jehová, que es lo que vamos a ver hoy, puede referirse a un respeto profundo y reverencial hacia alguien o hacia algo. Y yo creo que en este caso sería más a nuestro Señor, ¿verdad? A ese Dios vivo y verdadero que tenemos, pero es ese respeto reverencial, algo que me hace no querer fallarle al Señor, no querer
estar mal delante de él, sino al contrario, serle agradable. Y eso mismo me lleva a actuar de una buena manera para que yo pueda estar con él en ese enlace, en esa relación, ¿verdad? Para con él. Pero está la otra palabra también, que es la palabra preocupación, que es también parte del temor. Es esa sensación de inquietud o preocupación por algo que podría suceder en el futuro. Ya esta preocupación ya nos hace pensar, tengo algo, me está amenazando, no solo está el miedo, sino que está la preocupación. ¿Qué me va a pasar dentro de 2 días, dentro de 2 minutos, dentro de un año o qué sé yo, ¿verdad? Es esa preocupación, esa inquietud porque no sé qué me va a suceder en el futuro a lo que viene amenazándome, ¿verdad? Y yo creo que también esto deberíamos de reflejarlo un poquito en el hecho del temor de Jehová, porque tal vez no es que nos dé preocupación, pero el Señor sí nos sabe, sí nos ha dicho, Él sí sabe qué va a pasar si usted y yo no obedecemos, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener esa sensación de decir, ¿verdad? Si yo no vivo bien, entonces me va a pasar esto y me va a pasar el otro, ¿verdad? Entonces deberíamos tener también esa, tal vez no es una preocupación, pero sí una alerta, una advertencia de que este respeto hacia el Señor no nos debe de fallar en ningún momento para con Él, ¿verdad? Porque en el momento en que lo fallamos, pues entonces también ahí está lo que Dios ya ha dispuesto en su palabra también, ¿verdad? El uso de temor en la vida diaria varía según la situación, ¿verdad? Según lo que estemos, así es como vamos a actuar también, ¿verdad? Es sentir temor al caminar, tal vez solo de noche en un lugar desconocido, ¿verdad? Eso nos da miedo. Usted no conoce la cuadra por donde vive, el lugar por donde vive, usted tiene que pasar por ahí, ¿verdad? Y va solo caminando, pues definitivamente le va a dar miedo, ¿verdad? Porque no sabe qué es lo que hay alrededor, qué es lo que pasa, si hay alguna persona que va a salir a robarle, qué sé yo, ¿verdad? Eso también da temor. Dependiendo de eso, pues va a causar temor en nosotros, ¿verdad? Tal vez sentir temor y respeto hacia una figura de autoridad también. Podría ser acá respeto, reverencia, por ejemplo, nuestro jefe, los estudiantes al maestro, el director del colegio, qué sé yo, ¿verdad? Es ese respeto a esa figura que tenemos, ¿verdad? Presente y que pues deberíamos de sentir esa sensación también de respeto. En ese sentido podríamos ver el temor como un respeto hacia esa persona. Y también podríamos sentir miedo ante un insecto, ¿verdad? Yo no sé cuántas de ustedes le tienen miedo a una cucaracha, ¿verdad? Una araña, qué sé yo, ¿verdad? Un ratón, tal vez un insecto, ¿verdad? Es un animalito acá. Él hace esa sensación de que, ay, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar? Y todo lo demás, ¿verdad? Nos pasan esas cosas y depende entonces de la situación, varía nuestra sensación de miedo también, ¿verdad? Incluso el tener temor a las alturas, ¿verdad? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, les da pues pánico, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a las alturas, pero sí le tengo pánico a entrar a un elevador. Para mí es la cosa más difícil en la vida. Me ha costado muchísimo con eso, no sé por qué, pero ahí está ese temor, ¿verdad? Y me cuesta manejarlo. Pero el Señor, en medio de todo, muchas veces me ha ayudado y yo creo que es parte de también sentir el hecho de poder ver que el Señor está en todo, ver al Señor en todas nuestras situaciones de miedo, de temor, porque yo creo que, como dice también la Escritura, ¿verdad? Que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Ese amor del Señor nos puede ayudar en todo sentido, hermanas. Y yo creo que eso deberíamos de aprovecharlo en nuestra vida, ¿verdad? Así que a grandes rasgos, ¿verdad? Esto es el temor en sí, lo que vemos como miedo, lo que sentimos, esa emoción, esa sensación, pero ahora metámonos un poquito más a la palabra y veamos esa parte espiritual. ¿Qué es el temor de Jehová realmente? Veamos que realmente es esto para nuestra vida y que debería de estar claro en nuestra vida
para poder de esa manera vivir de una manera agradable delante del Señor también. El temor de Jehová es una frase bíblica que a menudo puede ser interpretada de diferentes maneras según el contexto también, ¿verdad? Así que esto también tiene que ver según el contexto. En general no se refiere a un miedo aterrorizador, sino más bien a un profundo respeto, reverencia y asombro hacia Dios. Ese respeto hacia esa autoridad que tenemos, esa reverencia a ese Dios verdadero, pero también yo creo que deberíamos de ver ese asombro hacia Dios, quedarnos, wow, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso, un Dios de amor, pero un Dios justo también, un Dios misericordioso, que nos asombramos de veras, de ver cómo Él soberanamente cumple su voluntad en base a lo que las personas tienen como temor hacia Él, ¿verdad? Esta reverencia implica reconocer entonces, eso es interesante, porque es reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Ah, cuando reconocemos esto es porque hemos llegado al punto de poder aprender de la palabra, de la escritura, y ella misma nos ha dicho la grandeza de Dios, pero también ella misma nos ha dicho que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado en su presencia. Eso, eso me debe de llevar a mí a reconocerlo como ese Dios vivo y verdadero, pero que a la vez también obedecer sus mandamientos, porque es un Dios santo, es un Dios grande, entonces yo debo de obedecer sus mandamientos y me debería de llevar a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. No me puedo quedar pasiva. Si usted se da cuenta, el temor de Jehová no es quedarme pasiva con un simple conocimiento. Él me lleva a actuar, me lleva a relacionarme con Él, me lleva a poder vivir como Él quiere que yo viva, porque Él ya me dejó establecido quién es Él en su palabra, qué debo de obedecer, y en base a eso es como yo debo de vivir. Así que esto del temor de Jehová no es simplemente un conocimiento, no es simplemente un decir, ay, yo le temo a Dios, ¿verdad? No, esto es de veras de analizarlo muy bien y llevarlo al terreno de la práctica, porque es lo que realmente Dios quiere, que reflejemos en nuestra vida ese temor que le tenemos a Él, esa reverencia, porque hemos reconocido su grandeza, le obedecemos y vivimos en base a eso que hemos aprendido. Encontré en un diccionario que se llama Perspicacia, que dice que el temor de Jehová es saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Y es un temor sano de desagradarle, o sea, no queremos desagradarle a Él, entonces es un temor sano, por el aprecio que se tiene a su amor leal y bondad. Y debido también al reconocimiento que Él es juez supremo y el Todopoderoso, aquel que puede castigar o destruir a los que le desobedecen. Así que este temor debería de ser saludable en nosotros, porque no queremos desagradarle a Dios, queremos agradarle al contrario, ahora queremos vivir bien. Y eso me debe de llevar a mí a apreciarlo, a amarlo, y entonces ese amor que yo siento por Él me va a llevar a no fallarle al Señor. Porque yo sé y conozco que a pesar de que es un amor leal para con nosotros y que Él es bondadoso, Él también es un juez. Él me juzga. Y Él mejor que nadie sabe mis intenciones de mi corazón. Porque actúo como actúo, porque vivo como vivo. Porque hago lo que hago, porque pienso lo que pienso. Entonces Él es un juez justo y es poderoso. Y es interesante, ¿verdad? Como esto, como le digo, si usted se da cuenta, el temor no solo es un concepto que tenemos que entender, es un concepto que entendemos y lo tenemos que llevar al terreno de la práctica para poder de esa manera hacerle de veras agradable al Señor. Adán y Eva no manifestaron el debido temor de Dios y por consiguiente le desobedecieron.
Y es bueno regresar al principio de la humanidad, ¿verdad? Para que entendamos también cuál fue el problema y el asunto de lo que estaba pasando a nuestro alrededor y que por eso mismo estamos como estamos todavía, ¿verdad? E imagínese a Adán y Eva teniendo ese contacto personal con Dios, esa relación estrecha con Dios, y no supieron apreciar ese momento especial que Dios les estaba dando. Así que esta desobediencia produjo en ellos un temor doloroso. Entonces se convirtió ya no un temor hacia Jehová, sino que se volvió un temor doloroso o terror, que hizo que se escondieran de la presencia de Dios. Ahí en Génesis 3:10, Adán dijo, oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo. Ellos no habían sentido ese miedo, de ese terror que los lleva a esconderse. No, Adán y Eva, Dios los llamaba y ellos iban tranquilamente delante de él y platicaban con él. Esa era esa reverencia y esa buena relación con él, pero no supieron mantener esta relación con él y desobedecen. Y eso lo lleva entonces, ahora entendemos por qué es que hay muchos miedos a través de nosotros, ¿verdad? Es parte del hecho de no haber cumplido con lo que el Señor ya había establecido. Pero también hay otra historia. Asimismo, Caín, el hijo de Adán, sintió un temor similar después de haber asesinado a su hermano Abel, ahí en Génesis 4 del 13 al 15. Y sobre todo el versículo 14 dice, he aquí, me echas hoy desde la tierra y de tu presencia me esconderé. Estamos viendo la reacción de Caín, ¿verdad? Me echas hoy de esta tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Será que sí va a poder esconder de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Pero era tanto su miedo que él está diciendo que se va a esconder y de tu presencia me esconderé. Y seré errante, dice él mismo, y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Había un miedo de él, sabiendo que él había cometido un error, había cometido un pecado, había cometido un crimen, y sabía que la gente alrededor que lo iba a ver iba a saber que lo había hecho por la señal que Dios le había dejado y todo el mundo me va a matar, ¿verdad? Así que él va a dar entonces a tientas con todos, ¿verdad? Es parte del hecho de haberle fallado a Dios. Así que muchas veces Dios no necesita de castigarnos porque ya está ese temor dentro de nosotros, sabiendo de qué manera Dios va a actuar, porque ya lo sabemos. Dios es justo, pero sabemos de qué manera Él va a actuar. Y vamos a tener que pagar nuestras propias consecuencias por no acercarnos debidamente a ese Dios, no actuar reverentemente hasta ese Dios vivo y verdadero. Así que ahí está Dios, ¿verdad? Dios no mete sus manitas. Aquí Dios no metió sus manos ni a Adán ni con Caín, ¿verdad? Ellos solos, solitos, dieron a conocer que habían fallado y que tenían miedo de saber el proceder que Dios iba a tener para con ellos. En Hebreos 12:28 se manda a los cristianos que tengan un temor piadoso. Así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así es como deberíamos de servir, con temor y reverencia, porque no es a cualquiera que vamos a estar sirviendo. Sirvamos entonces con una reverente precaución y temor. Seamos precavidos al servir al Señor, porque no sabemos si realmente estamos sirviendo como Dios quiere que sirvamos. Podemos servir a nuestra manera. Podemos tener un concepto de servicio para nosotros, pero realmente es el que Dios quiere. Por eso, mire, ahí cuando habla de reverencia, está hablando de precaución. Esa es la palabra que utiliza el escritor de Hebreos. Si usted va a hacerlo, hágalo con precaución, porque usted no sabe
si lo está haciendo bien. Y por eso mismo también con temor, porque debe de entender que esa reverencia hacia Dios debe de ser genuina hacia acercarse a Dios. Así que, hermanas, de veras, pensemos cómo estamos viviendo, porque como les digo, mire, esto es interesantísimo, porque no solo es el concepto del temor del Señor, ¿verdad? Es el hecho de entender que esto me debe llevar a mí a una vida práctica, a una vida genuina, a un servicio genuino. Dice que con reverente precaución no sea que ofendamos a Dios, cuyos ojos son puros y no contemplan la iniquidad. Ah, ¿será que lo estamos haciendo por orgullo el servicio? ¿Lo estamos haciendo por vanagloria? ¿Lo estamos haciendo solo para que nos mire? ¿Lo estamos haciendo solo porque, o simplemente lo estamos haciendo por hacer también, ¿verdad? Porque como no queda otra, ¿verdad? A mí me pusieron a este ministerio, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que echarle para adelante porque hay que esto, hay que el otro, ¿verdad? No, de veras, hermanas. A mí me impactó muchísimo este versículo. ¿Con qué actitud estamos sirviendo realmente al Señor? Debe haber esa precaución y ese temor reverente hacia el Señor al servir. Debemos de hacerlo como Él quiere que lo hagamos también, ¿verdad? Entonces surge otra pregunta, estando en el estudio, surgió esta pregunta para mí. Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender el temor de Jehová? Porque si es algo práctico, tengo que entenderlo. Y sobre todo en Proverbios, ¿verdad? Que nos habla tanto del temor de Jehová, porque Proverbios habla mucho, que es parte de la sabiduría el tener el temor del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender el temor de Jehová? Bueno, encontré este pasaje precioso que a mí me gusta muchísimo y este es el que vamos a ver más detenidamente en esta mañana. Y dice de esta manera: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y si a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces, dice Proverbios, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso les digo, esto es algo práctico. Vas a entender, sí, pero si hace todo lo anterior. Vas a hallar el conocimiento de Dios para poder tenerle temor y para poder servirle, para poder amarlo, para poder vivir como quieres, sí, pero tienes que hacer lo anterior para poder tener este regalo precioso en tu vida. Interesante, ¿verdad? Como Proverbio nos da esa parte práctica de vivir la vida. Así que lo primero dice Proverbio aquí, recibir la palabra. Versículo 1 ahí dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras. Y es interesante porque no son cualquier palabras, son las de Él. Mis palabras. Ahí en el capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Ahí dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras, son las de Él. Son las palabras sabias que Dios tiene para nosotros y hay que recibirlas. Ahora veamos qué quiere decir recibir, ¿verdad? Es tomar, aceptar, acercar, admitir, adoptar, adquirir. Es una acción hecha por nosotros mismos, de forma voluntaria, que se ha hecho en el pasado, pero que no tiene un tiempo definido para terminar la acción. Hay que hacerla constantemente, con la misma intensidad, necesidad de entrega y disposición. Si recibiereis, dice, si quiero entender el temor del Señor para ponerlo en práctica en mi vida, tengo que tomar en serio lo que Dios dice en ella. Porque si no lo tomo en serio, te valde, porque no voy a sentir realmente el temor del Señor en mi vida. No voy a ver que realmente estoy actuando de manera correcta delante del Señor. Debo aceptar lo que Dios me pide. Tengo que dejar de hacer como lo que tengo que, y como también lo que tengo que implementar en mi vida. Dejar de hacer una cosa para implementar otra. Y lo tengo que aceptar porque ese es el asunto con nosotros. Cuando ya vamos a la escritura, la leemos, ¿qué nos pasa?
ay Señor, eso no puedo hacerlo yo, ¿verdad? Esto va en contra de lo que yo pienso, esto va en contra de lo que yo hago, esto va en contra de lo que a mí me enseñaron, pero eso muchas veces hay que quitarlo y implementar lo que la palabra de Dios dice, porque eso es lo que realmente me hace que yo empiece a darme cuenta del temor del Señor, que si yo no sigo haciendo como yo creía, le estoy fallando. Entonces, ¿dónde deja el temor el Señor acá, verdad? Entonces tengo que implementarlo. Entonces empiezo a entender, ¿verdad? Esta situación. Debo de acercarme a ella con humildad para entenderla y ponerla en práctica en mi vida. Debe haber un acercamiento. Por eso les digo, esto es práctico, no es simplemente. Incluso a veces solo leemos la escritura, hermanas. No, es acercarnos a ella de veras al 100%, que mi mente y mi corazón esté metido ahí para poder entender y sobre todo ponerla en práctica. Debo de admitir lo que ella dice de mi persona, que es cierto. Yo soy pecadora y que sola no puedo cumplir con lo que la palabra de Dios me pide que haga. Debo de admitir que no soy la quinta maravilla, debo de admitir que yo soy frágil, debo de admitir que sin la ayuda del Señor y del Espíritu Santo no voy a poder hacer nada en esta vida. Pero dejar a un lado, si usted se da cuenta, eso es dejar a un lado mi yo, dejar a un lado lo que como humanos somos, ¿verdad? Es acercarme de veras y decir, Señor, no es que no soy nadie, mejor ayúdame tú, mejor aquí estoy y sé tú el que haga las cosas en mi vida, ¿verdad? Porque yo sí no puedo, Señor. Pero realmente esto es un paso que la misma palabra debe de hacer en nosotros, ¿verdad? La palabra misma debe de actuar en nosotros para poder comprender esto. Pero si no la leemos, no vamos a entender todo esto. Y el temor del Señor será una simple frase. El temor del Señor será un simple eslogan en nuestra vida. No, hermanas, es de veras de vivirlo todos los días en nuestra vida. Debo de adoptar en mi mente lo que en verdad soy delante de Dios y lo que me corresponde hacer día a día para que sea una costumbre innata en mi vida. Es que es algo que debe de ser automático, hermanas, no debe, pero eso viene a consecuencia de tanto leer la palabra, ¿verdad? De tanto memorizarla. Y acuérdese que cuando usted más hace una cosa, pues se vuelve estilo de vida para usted. Pero si no la practica, entonces, ¿cómo quiere que la misma palabra sea un estilo de vida para usted, verdad? Debo de adquirir solo de ella el conocimiento acerca de Dios. Hermanas, el conocimiento de Dios no viene de otra manera más que solo de la palabra. Y de la palabra pura, y de la palabra verdadera, de la palabra que realmente nos enseña quién es Dios. Ahí es donde conozco yo de cerca a Dios. Pero si solo estoy medio leyendo un versículo, si solo paso por alto, o si solo tal vez escucho este mensaje, o si solo escucho el mensaje del día domingo, ¿verdad? Y el resto de los días, ¿qué? Ese es el asunto realmente. Este es un conocimiento de todos los días. Hay amigos, ¿verdad?, que usted tiene y que puede volver a platicar con ellos en tiempo, sí, pero el asunto es que con Dios esto es de estarlo cultivando todos los días. Yo no me voy a acercar a Dios cada 15 días y voy a tener la misma relación con Él. No, Dios no se maneja de esta manera, hermanas. Dios se maneja que yo siempre tengo que estar en constante comunión con Él a través de su palabra y la oración, para poder de esa manera conocerlo. Y cuando lo conozco, entonces puedo llevar a la práctica lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, dejar de hacerlo. La segunda cosa que dice el pasaje es guardar los mandamientos, la segunda parte del versículo. Y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Mis mandamientos. Fíjese que este versículo es algo bien claro. Es sus palabras y sus mandamientos. No son los míos. No son los de nadie más. Son los del Señor. Y mis mandamientos guardaré dentro de ti. La palabra guardar es aceptar o reservar como un depósito. Ahí va a estar echando todo, ¿verdad? Hay un depósito. Ahora aquí en Guatemala nos pusieron a clasificar la basura,
nosotros ya teníamos tiempo como familia a apartar plástico y cartón, ¿verdad? Que es lo más que uno usa acá. Y entonces uno tiene un depósito donde va metiendo todas las cosas, ¿verdad? Que uno sabe que están separadas. Y después pues ya se van, ¿verdad? Pues es que el asunto es de que usted también tiene que tener un depósito espiritual. Reserve en su vida lo que le va a servir, ¿verdad? Para usted. Estas acciones las tengo que cumplir siempre en mi vida. Esto es de diario. Porque de esta manera entenderé lo que es el temor de Jehová para vivir en base a esos mandamientos. Los mandamientos hay que guardarlos, hay que ponerlos en un depósito porque algún día me van a servir. Debo de acaparar o apropiarme de todo lo que la palabra dice a mi vida. Hay un dicho que dicen las abuelitas, no sé si ustedes lo han escuchado, pero aquí en Guatemala decían las abuelitas pan pa' tu matate. Y la idea de eso es tener un pan ahí en reserva en su bolsita porque algún día le va a servir. Cuando guardo los mandamientos estoy reservando algunas cosas para cuando me puedan servir y por eso es tan importante, hermanas, estudiar y retener la palabra para que en un momento dado me sirva. Hay que guardar la palabra, hermanas. Y aquí no es de veras, es acapararlo, es reservarlo, ¿verdad? Es que me va a servir algún día. Miren, a veces esto va en contra de lo que humanamente hacemos, ¿verdad? Porque por lo regular nosotros acaparamos cosas que no nos sirven, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa. Acaparamos un montón de cosas que los varones, ¿verdad? Que tornillitos, que tachuelitas, que desarmadores, que esto, que el otro. Ah, es que algún día van a servir, ¿verdad? Con la palabra de Dios es similar, pero esto sí me va a servir. Esto no va a ser por gusto que lo voy a acumular. Esto no es por gusto que lo voy a tener. Esto sí me va a servir, porque algún día me enfrento a una situación donde tengo que cumplir el mandamiento que Dios ya me ha dicho. Y me acuerdo, aquí lo tengo, ¿verdad? Como un archivito, sacarlo y decir, esta es la forma en que tengo que actuar. Esto es lo que Dios quiere. Interesante, ¿verdad? Así que tenemos que guardar esos mandamientos del Señor. Pero la tercera cosa, estar atento a la sabiduría. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y ese atento que dice ahí el versículo es levantar las orejas, es prestar atención y escuchar. Es como ponerse uno así, ¿verdad? Para que le entre mejor el sonido. Yo no sé si ustedes antes veían que las personas que no escuchan se ponían así, ¿verdad? Para que el sonido entrara realmente, ¿verdad? Donde debe de entrar. Así es como deberíamos de estar con la palabra, hermanas, atentas. Levantar las orejas es prestar toda la atención debida y como ponía Almita en una de las cosas que compartió, no es lo mismo oír que escuchar. No es lo mismo. Yo oigo, como diría el dicho también, yo oigo como oír llover, ¿verdad? Yo oigo porque ahí está el ruido, ¿verdad? Pero escuchar y estar atento es otra cosa. Entender realmente lo que estoy escuchando. Escucha tú con atención y reflexión, dice, debería de hacer esta parte. Pon atención y reflexiona en lo que estás escuchando. Qué importante es escuchar para saber cómo obedecer, hermanas. Es que si no, ¿cómo voy a saber yo que voy a obedecer si no estoy prestando atención? La información me va a llegar mal, entonces ¿cómo? No, tengo que escuchar con atención y reflexionar para poder obedecer. Escuchar con atención para vivir sin ofender a Dios. Porque ese es el punto. Lo que estamos viendo aquí es no ofender a Dios. Y si yo no escucho bien las instrucciones que Él me ha dado, voy a fallarle. Ahora, si escucho con atención, será más fácil entender el temor de Dios. Acuérdense lo que está diciendo aquí Proverbios. Hay que hacer esto para poder alcanzar y obtener esto del temor del Señor en nuestra vida. Cuarta cosa,
entenderse o extenderse, mejor dicho, a la prudencia. Extenderse hacia la prudencia. ¿Qué es esto, verdad? El versículo 2b dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esa palabra inclinar es extenderse, alargar. Algo o hacia alguien. Me tengo que alargar, me tengo que extender. Pues si usted se da cuenta, son acciones mías, ¿sí? Dios ya dio su parámetro, Dios ya dio lo que tengo que hacer, que es su palabra y sus mandamientos. Entonces yo tengo que venir y alargarme, extenderme hacia Él, ¿verdad? Y en este caso nos extendemos o nos alargamos nuestra vida, nuestra mente, corazón, a la prudencia. ¿Pero qué es prudencia? Viene de la palabra distinguir, de la palabra entender y de la palabra cordura. Nuestro objetivo será que a través de la palabra alcanzar o alargar mi mente y corazón a la práctica de la prudencia. Yo tengo que decir, voy a hacer lo posible por vivir, voy a hacer lo mejor que pueda para alargarme hacia algo que es la prudencia para poder vivir correctamente, porque acuérdense que la prudencia es vivir correctamente. Esto me va a ayudar a distinguir y a entender lo que Dios quiere de mi vida, qué quitar y qué implementar para poder actuar con cordura, con prudencia. Yo tengo un problema con mi brazo derecho. Hay días que no puedo extenderlo porque me da ciertos jalones, ciertos golpes eléctricos acá. Entonces, por lo regular, uso mi brazo izquierdo para poder alcanzar algo, ¿verdad? Pero como no es el brazo que uno usa, ¿verdad? Tiende a que si no lo agarro bien, se me puede caer también, ¿verdad? Entonces, el asunto de esto es que yo tengo que estar atenta a lo que estoy agarrando, a lo que estoy haciendo para que no se me caiga. Lo mismo con la palabra, hermanas. Tengo que estar atenta, tengo que alargarme, hacer todo lo posible por alcanzar esa vida correcta que Dios quiere que yo viva. Pero eso solo la palabra misma lo hace en nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida para poder de esa manera quitar aquello que no le agrada al Señor e implementarlo en mi vida. Y la prudencia para eso sirve. Quinta cosa, invitar a la inteligencia. Invitemos a la inteligencia. Llamémosla, ¿verdad? Hagámonos la parte de nuestra vida, dice Proverbios. Si clamares, a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamar, aquí es llamar afuera, invitar, pedir. Por favor, venga aquí conmigo, ¿verdad? Ayúdeme. Lo hemos estado haciendo, dice Proverbios, según la forma en que está establecido el verbo. Lo hemos estado haciendo, pero debemos de seguir invitando a la inteligencia a que forme parte de nuestra vida, para poder comprender lo que dice la Escritura y así poder vivir con cordura y no fallarle a Dios en nuestros actos. Ya lo está haciendo, ha estado clamándole porque usted ha estado tal vez de vez en cuando leyendo su palabra, de vez en cuando escuchando un programa, de vez en cuando usted escribiendo algunas notitas, repasando, pero dice el proverbista, pero sigue insistiendo, no sé qué, conforme con eso, porque a veces eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Nos conformamos solo con lo que medio escuchamos, ¿verdad? Entonces ya tengo algo de información y lo llevo a la práctica. No, dice Proverbios. Llámela, invítela, comparta con ella, esté más cerca, esté de veras en una más estrecha relación más con esa inteligencia, con eso que Dios nos da. Y esto es de siempre. No debo de descuidar mi llamado a la inteligencia. Me debo dedicar a estudiar la Escritura, pedir a Dios entenderla, para así aplicarla a todas las áreas de mi vida y así ser agradable al Señor.
Esto no me tiene que fallar. Yo tengo que hacerlo todos los días. Porque vuelvo otra vez. El asunto es que si no, se va a quedar enmarcado solo el título del temor del Señor, pero ¿qué hay dentro de mi vida? Realmente yo estoy llamando a la inteligencia para poder tener algo aquí en mi mente y en mi corazón para que en un momento dado salga a relucir eso. Si no hay nada acá en mi mente y en mi corazón, no va a pasar nada. Así que hay que invitarla a la inteligencia para que se vuelva parte de nuestra vida. El proverbista, para asegurar esa invitación que debemos hacer a la inteligencia, afirma en la siguiente parte del versículo que hay que afirmar mi clamor, mi llamado a la prudencia. Quiere que nos aseguremos que estamos haciendo lo correcto para entender el temor de Jehová, si no, nuestro trabajo, nuestra dedicación será inconclusa. Hay que hacerlo como dé lugar, dice el proverbista. Hágalo. Y por eso recalca dos veces ese llamado hacia poder aprender del Señor, hacia poder conocer más de cerca quién es Dios y qué hace Dios, para poder de esa manera también temerle. Si no, ¿cómo? Si no sabemos quién es Él. Sexta cosa, buscar lo valioso. Hay que buscar lo valioso. Versículo 4a dice, si como a la plata la buscares. En la antigüedad, la plata era más valiosa que el oro antes. Y por eso Proverbio lo pone acá. Si como a plata la buscares. Si uno quiere algo valioso, pues ve cómo hace para obtenerlo, ¿verdad? Porque lo valioso se ve bonito, se ve agradable, lo valioso se ve la diferencia, ¿verdad? Dentro de una cosa y la otra. No es una simple, si vemos en el sentido de una joya, no es cualquier cosa, ¿verdad? Por eso hay que buscarla. Ahora, ¿qué es buscar? Bueno, buscar es esforzarse por algo, es desear algo, es procurar, es tratar. Esto debe ser un esfuerzo constante. Y vuelve otra vez el proverbista. Ya se ha hecho en el pasado, pero hay que seguir haciéndolo. Es que el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos una característica. En, buscamos algo porque la palabra del Señor es no solo simplemente encontrar algo, ¿verdad? Es profundizar en ella. Pero a veces nos pasa, encontramos algo y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ah, ya lo encontramos, ¿verdad? No, pero es que esto tiene más, dice Proverbios. Busque más al fondo. Busque más porque hay más cosas allá. No nos quedemos solo porque a veces nos pasa la de nuestros hijos, ¿verdad? Usted lo manda a buscar algo y dice, empieza a ver para todos lados. Y no mete las manos, ¿verdad? Solo mira y observa. No está. ¿Dónde lo dejaste? En tal mueble. Y va al mueble y solo mira por encima. No está. No, es que esto requiere un esfuerzo, dice el proverbista. ¿Usted desea algo? Bueno, si usted lo desea realmente con todo el corazón, va usted a procurar, tratar, a esforzarse, a conseguirlo. Y no solo hoy, lo va a seguir haciendo toda su vida, hermano. Cuando uno busca algo de mucho valor, invierte esfuerzo, tiempo, dedicación, esmero para obtenerlo. Usted quiere acomodar el lugar, encontrarlo. Y es lo que estamos haciendo ahorita, acomodar el lugar. Queremos entender y comprender qué es el temor del Señor. ¿Para qué? Para poderlo poner en práctica en mi vida. Para que se vea en mí la diferencia. Pero debe de haber un esfuerzo, tiempo. Y es lo que no nos gusta, ¿verdad? Es que viéndolo bien, hay que ser reales, hermanas. Nosotras las mujeres invertimos tiempo en hacer el oficio, pero no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Para nosotros es pérdida de tiempo venir y sentarnos una hora frente a la palabra del Señor para sacar provecho para nuestra vida. Una vez una compañera de milicia, dijo aquel, ¿verdad? Yo estaba
Ustedes saben que me mantengo bastante ocupadita, ¿verdad? En este sentido del ministerio, el Señor me da ese privilegio. Y un día me dice, mira, yo creo que tú no haces oficio en tu casa, me dijo. Y yo en el ratito le dije, sí, yo veo cómo hago, porque algo que yo he aprendido es que el oficio ahí va a estar siempre, hermanas. Nunca se va a ir. Ah, pero mi conocimiento de la palabra es eterno. Mi conocimiento de mi Señor, hasta en cómo hacer mi oficio, se va a notar. Vale la pena, hermanas, pasar un ratito, un tiempito. Y después usted, como dice acá, porque si usted está buscando y usted quiere ahondar en el asunto, yo le aseguro que después ya no va a pasar solo 15 minutos, pues usted, ¿y qué dice esto? Empieza a investigar. Mira ahora con el internet, ¿verdad? Vaya y busque que qué significa esto, qué piensan otros acerca de este tema. Hágalo, invierta tiempo, invierta esfuerzo. Después yo le aseguro que el Señor le va a dar la suficiente habilidad para terminar de hacer todo lo que tiene que hacer en su casita. Pero dedíquele tiempo al Señor. Es la mejor manera que podemos hacer para poder empezar a hacer y entender el temor de Jehová. Hay que desear, comprender y entender el temor de Jehová para hacer las cosas mencionadas anteriormente. Si no, no puedo, si yo no tengo tiempo, ¿cómo voy a llamar a la inteligencia? ¿Cómo me voy a poner a hacer la prudencia? ¿Cómo voy a poner a hacer todo lo demás si no tengo tiempo para buscarla? Si no tengo el deseo de encontrarla. ¿Cómo va a poner a saber cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Cuáles son las palabras del Señor? Si no tengo tiempo. Esto es importante entonces. Esta es una decisión muy importante que se debe de tomar, porque está involucrada mi voluntad para mantenerme en esa búsqueda constante de querer agradar al Señor y no querer fallarle. Por eso a veces nos pasa, hermanas, le fallamos mucho al Señor porque no hay ese deseo y esa búsqueda para con el Señor. Eso quiere tiempo, quiere esfuerzo, dedicación. Si usted le invierte eso a otras cosas, ¿por qué no le invierte a esto también? Usted tiene su tiempo, su hora de trabajo. Bueno, Dios se lo respeta, que usted tiene que tener su hora y tiempo de trabajo. Dios respeta que usted tenga su tiempo y su hora de hacer oficio. Pero también, hermana, respete también el tiempo que el Señor le da para que usted pueda acercarse a Él y a su palabra. Porque de eso depende su trabajo, su iglesia, su casa, su familia, todo lo demás alrededor. Piénselo. Séptima cosa, investigar lo escondido. Y sigue todavía el proverbista. Y la escudriñar es como a tesoro. La palabra aquí escudriñar es buscar, inquirir, indagar algo cuidadosamente e investigar. Imagínense si el proverbista nos ha dicho busca un esfuerzo por alcanzar, nos termina de decir, pero fíjense que le tengo noticia, esto tiene que hacerlo más profundo. Esta búsqueda no será algo superficial, dice el proverbista. Será con mucha dedicación porque se busca con mucho detalle y con mucho cuidado. Ante un tema tan profundo como es el temor de Jehová, no se puede ver de manera pasajera sin buscar detenidamente, hermanas, qué es realmente el temor de Jehová. Y yo creo que pasaríamos tiempo, infinidad de días hablando acerca del temor de Jehová, porque esto es de todo el tiempo, esto es de toda la vida. Aprender algo y ponerlo en práctica. Aprender y profundizar y ponerlo en práctica. Así que nunca tardaríamos tanto que hay para poder hablar acerca de este tema. Hay que inquirir, hay que indagar qué dice Dios. No solo superficial, hermanas. Esto es algo que de veras llegue a lo más profundo de lo que la palabra quiere decir para nosotros.
Esto me llevará tiempo también, esfuerzo, dedicación, sobre todo disciplina, entrega, porque es algo profundo, algo que está escondido, porque yo debo de buscarlo. No dice que no lo vamos a encontrar, lo va a encontrar, pero hay que seguir todavía buscando que lo encuentre, porque porque un tesoro realmente para eso está escondido, ¿verdad? Para que en un momento dado se encuentre, se descubra y se goce uno de haberlo hallado. Pero hay que seguir buscando, porque este tesoro no tiene solo una cosa, este tesoro tiene infinidad de cosas para nosotros. Y si es valioso y está escondido, vale la pena buscarlo. Vale la pena buscar el fundamento de la sabiduría que es el temor de Jehová. Vale la pena, dice el proverbista, porque me ayudará en todas las áreas de mi vida, no solo en una parte, me va a ayudar en todo sentido. En todo sentido me va a ayudar. El resultado de todo este esfuerzo, este involucramiento, esta dedicación se verá reflejado en dos cosas, dice el versículo 5. Entonces, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, la palabra entonces expresa una consecuencia de lo dicho anteriormente. Las 7 cosas que vimos anteriormente, eso va a dar un resultado. Si hay una buena inversión de tiempo y esfuerzo en cumplir, en obedecer la palabra de Dios y ponerla en práctica, eso tarde o temprano se verá en un resultado que todos deseamos, que es entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Pero es que eso, acuérdese, es muy valioso y hay que seguirlo buscando, y hay que seguirlo buscando para poder seguir entendiendo y hallando eso que tanto necesitamos para nuestra vida. ¿Qué es entender? Es separar mentalmente, dice, es distinguir, darse cuenta, mirar, observar, prestar atención, respetar, saber. Y este dibujito me llamó la atención porque la niña está ahí preguntando, ¿qué es esto? ¿Y para qué es esto? Dice después, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros como creyentes. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es esto, lo otro? Usted va a la escritura, lo encuentra, lo entiende y dice, esto es. Entonces, ¿qué pasa? Lo lleva al terreno de la práctica. Porque de nada sirve también, hermanas, que tengamos ese conocimiento si no baja a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestro comportamiento. Dice, ¿qué va a entender entonces? ¿Y qué vamos a llegar a entender? Pues el temor de Jehová. El temor de Jehová no es un sentimiento escalofriante que paraliza al ser humano. No debería ser así. Pero tampoco es algo tan sencillo como una reverencia, hermanas. Quisimos tal vez como humanos reducir ese temor de Jehová a una reverencia, pero esto va más allá de una simple reverencia. Es debido a que tememos a Dios que tomamos la decisión de vivir en sabiduría bajo los principios de la palabra. Es eso, el temor del Señor. Por eso les decía, no es simplemente un eslogan, es entiendo y lo llevo a la práctica. El temor de Jehová es ser prácticos, hermanas. Es practicarlo, es vivirlo. Es deber vivir esa sabiduría bajo los principios de la palabra de Dios. Porque es ella la que gobierna y nos dice realmente qué es el temor de Jehová. Pues si no hacemos las cosas anteriores, de nada nos va a servir, dice el proverbista. Todo el tiempo vamos a andar simplemente con ese eslogan del temor de Jehová. El temor del Señor expresa una sumisión reverente a su voluntad. El temor de Dios consiste en llevar una vida recta y apartada del pecado. Eso es, por eso se dan cuenta. Vivo en base a la sumisión porque entiendo quién es Dios. Ya entendí, comprendí que Dios es el soberano y que yo tengo que hacerme a su voluntad. Porque si no me hago a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? La que sale perdiendo soy yo, hermanas. Porque viene el regaño, viene todo lo demás, vienen mis consecuencias también. No digamos, si no vivo
una vida recta y me aparto al pecado, ¿qué va a pasar? También mis consecuencias. El temor de Dios consiste entonces en esto. Así que esto es una vida práctica, una vida de todos los días. Buscar de veras, encontrar ese tesoro precioso para yo poder vivir todos los días de una mejor manera delante del Señor. A consecuencia de darme cuenta en la palabra qué le agrada y qué no le agrada a Dios, este debe ser el resultado que debo de evidenciar en la práctica de mi vida. Así que no es una linda frase el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Jehová, sino va más allá. Miro lo que la palabra dice, observo y obedezco, y lo pongo en práctica. Y eso me lleva a cada día tener un temor más que reverencial hacia Dios. No es simplemente decir, sí, ¿verdad? Hay que darle su reverencia al Señor, no, hermanas. Esto es práctico, esto es vida de todos los días. Segundo, ¿qué vamos a hallar? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a adquirir? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué nos vamos a apoderar? ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a entender? Hallarás, dice. Hallar algo que uno busca en un sentido espiritual y mental. Porque esto implica todo este conocimiento, pues acá en mi cabecita, sí, pero también me lleva a la práctica, ¿verdad? La búsqueda puede ser intencional y hallarse o no lo que se busca. Puede ser que no encuentre algo en este momento, pero tengo que seguir buscando para poder hallarlo. Porque ese es el asunto, ¿verdad? Mire, por eso yo siempre he dicho, la vida cristiana no es aburrida, porque todos los días tenemos que estar haciendo algo. Todos los días tenemos que estar metidos en la palabra y ver qué me toca hoy, ¿verdad? ¿En qué puedo yo funcionar en esto? Ya encontré esto, pero yo necesito otra cosa. Y haya estado en movimiento todo el tiempo. Deberíamos de estar así todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué va a hallar el conocimiento de Dios? Ese entendimiento, esa inteligencia, esa sabiduría, ese saber. No solo es un saber intelectual, sino refleja una relación íntima con Dios, esta se basa en la obediencia. Esa relación se basa en la obediencia. Si yo obedezco a Dios es porque he entendido quién es Dios y he conocido quién es Dios. Y eso me lleva a obedecerle. Entonces lo que debemos hacer es dirigir nuestros pensamientos hacia la búsqueda de un comportamiento moral según los principios que nos da la Biblia. Tenemos que ver ese comportamiento en base a ese conocimiento, porque ya lo hallamos, ya lo tenemos, ya no lo apoderamos de él. Entonces ahora ya puedo venir y decir, llegar a la prudencia, acuérdense, extenderse a la prudencia y decir, esto acaba y esto acaba. Y así es como yo debo de obedecer al Señor en estas áreas de mi vida. En conclusión, entonces, hermanas, el temor de Jehová se entiende, se alcanza y se practica en base a esa búsqueda y obediencia hacia la palabra de Dios. Ese es el punto realmente. No es cualquier cosa, ¿verdad? Se entiende, se alcanza, pero se practica. ¿En base a qué? Porque estoy buscando todo el tiempo y todo el tiempo tengo que obedecer esa palabra. Así que tenemos buena tarea, hermanas. Muy buena tarea de ahora en adelante. Así que cómo entenderlo y cómo practicarlo está en la misma palabra. La misma palabra no lo dice. Recibir la palabra, guardar los mandamientos, estar atenta a la sabiduría, extenderse a la inteligencia, buscar lo valioso y investigar lo escondido. Así de fácil y sencillo, dice Proverbios. 7 cosas que usted rapidito puede hacer. Sí, esto es de todos los días, hermanos. No solo es que ya lo aprendí, sino que es de llevarlo a la práctica. Y qué lindo es saber que la misma palabra nos saca de dudas, ¿verdad? La misma palabra nos exhorta, la misma palabra nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Así que la pregunta ¿es así mi búsqueda de la palabra para poder conocer mejor a Dios?
y así tener el temor más reverente delante de Él donde quiera que me encuentre? ¿Vivo en base a ese temor o en base o en base a ese conocimiento? Vivo en base a ese temor y en base a ese conocimiento. Así vivo yo. He cultivado una buena relación con Dios para poder saber que si estoy o no poniendo en práctica el temor de Jehová. Porque todo esto me lleva a tener una buena relación con el Señor. Y al tener una buena relación con Él, debo saber si realmente estoy poniendo en práctica el temor de Jehová en mi vida. Que Dios nos ayude, hermanas, a seguir conociendo más de su palabra para tener ese temor reverencial que se verá en mi actuar, en mi servicio, en mis relaciones interpersonales, en todo lo que realizo en mi vida. Ahí se va a notar realmente si yo vivo temiendo, reverenciando a ese Dios vivo y verdadero, ese Dios grande, amoroso, pero ese juez justo también. Y solo el Señor puede ayudarnos a poder encontrarlo a Él mismo y poder hallar toda esa riqueza, hermanas, que tenemos en la palabra acerca de ese Dios tan grande al que debemos de amar y servir incondicionalmente y acercarnos a Él de manera recta, santa, porque Él así lo quiere. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tuvimos de poder aprender en base a tu palabra. ¿Qué es el temor hacia ti? ¿Qué es ese temor de Dios? Y hemos aprendido, Señor, que es de veras buscarte, es obedecerte. Y todo eso es parte de una práctica de vida y un estilo de vida. Ayúdanos, Señor, a poder seguir buscando de manera especial tu palabra para poder encontrar en ella la solución a todas las dudas, inquietudes de nuestra vida. Porque solo tú tienes esa respuesta, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti libremente y podemos encontrarte todos los días y decir, Señor, hoy quiero conocer más de ti, pero también quiero obedecer más tu palabra. Quiero acercarme más a esa palabra, a esa estrechez de comunión para poder vivir una vida recta, agradable delante de ti. Ayúdanos a que no sea simplemente un eslogan, Señor, el temor de Jehová, sino vivirlo todos los días en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que vamos a hacer el esfuerzo, que vamos a ponernos en disciplina para poder de veras, Señor, llevar a cabo esto en nuestra vida, porque para eso lo estamos aprendiendo, Señor. Gracias por este tiempo y ayuda a cada una de mis hermanas, Señor, que ha escuchado, que ha aprendido en esta mañana, y que tú seas glorificado, Padre, y que tú seas engrandecido con la práctica de nuestra vida. Porque oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Amén. Gracias, Ingrid. No te salgas todavía de la presentación. Dime. Wow, gracias. Qué bonita enseñanza, qué retadora enseñanza en esta mañana. Este, como tú decías, esa frase, el temor de Jehová, el temor a Dios, a veces es como un eslogan y no hemos pensado realmente lo que significa esto para nosotras. Así que me gustaría que habláramos un poco de algunas de las cosas y quisiera verla, una de las diapositivas antes de la conclusión, donde pusiste las 7 cosas. Tú pusiste las 7, aquí está. Ajá, vamos quiero que veamos algo ahí y bueno, tengo varias cositas que me gustaría que nos repitieras, pero vamos a ver qué dicen las que estamos aquí. Qué gusto de tenerlas, hermanas, hermana de Lady, qué bueno, hermana Lady, que está, qué bueno que está por aquí. Ok, quisiera escuchar algunas, interactuemos un poco en esto que hemos aprendido el día de hoy. Yo me puse a escribir en mi libro cositas que de veras,
no las había visto, la verdad, de veras, qué tremendo, ¿verdad? Cómo es la palabra de Bella, que siempre hay algo nuevo allí, y qué lindo. Muy bien, me gustaría entonces que hablemos aquí un poco, las que estamos, y podamos compartir. También las que están en Facebook, si quieren decir algo, también hemos tenido un lindo grupo aquí viendo, escuchando esta enseñanza. Eh, Vamos a ver entonces, mis hermanas. Díganme, ¿están calladitas? ¿Ok? Sonia, bueno. Ok. Exactamente como tú dijiste, siempre es tan hermoso poder experimentar de nuevo lo viva que es la palabra, lo transformadora, lo nueva que se siente. Ujú, Dos cosas que realmente impactaron mi corazón y que yo no había, una de ellas yo no la había visto de esa manera. ujú, Realmente me hizo lo que la imagen que puso Ingrid, donde la niña está pensando y de repente se le alumbra el foco. Así igualito me pasó. Y ujú, es cuando hablaste, Ingrid, acerca de Hebreos 12:28. ujú, ujú. Así que, Ah, va, y hay algo importante después de todo lo que he venido enseñando y aclarando. sí. Recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nunca hablamos acerca del temor que tenemos que tener también al Señor al momento de servir Ujú, de la sí. iglesia, tenemos nuestros ministerios. ¿Y por qué vienen tantos problemas entre los hermanos? A veces yo pienso que vamos como en una maratón, ¿verdad? Pero en lugar, todas juntas, en lugar de correr o caminar o como sea el paso que llevemos con los brazos a los lados del cuerpo, los llevamos, ay, yo no, los llevamos así, ¿verdad? Vamos codeándonos en el momento de servir. Que el orgullo, que yo lo hago mejor, no, que así no se hace, yo no estaba acostumbrada a hacerlo así, no, que en mi otra iglesia lo hacíamos de esta manera, o menospreciamos la apariencia o el conocimiento de la otra persona. Yo creo que esta es una lección, como bien nos enseñaba Ingrid, a entenderla, el Señor nos la revela a ponerla en la mente y bajarla al corazón, pero a ponerla en práctica hoy. Realmente la estima mutua, el aprecio mutuo en servir a otros, en servir al Señor y también a su iglesia, muestra el tipo de temor y reverencia que yo tengo del Señor, que yo Ujú, tengo. Colosenses dice, perdón, que la voluntad del Señor es que crezcamos en su conocimiento, en el conocimiento de Él. Y, y a veces conocemos más de los lineamientos de la iglesia, conocemos más de cómo organizar, de cómo llevar a cabo, ujú, pero no conocemos tanto de nuestro Redentor, sino por lo que se dijo el domingo. ujú, Eso es lo único que yo creo. Gracias, Ingrid, por el reto de invertir el tiempo de ver y organizar nuestras prioridades, de que el primer pensamiento, la primera necesidad de mi vida es establecer comunicación e indagar profundamente en la escritura para caminar de la mano con el Señor, para conocerlo, para vivir de acuerdo a sus decretos, a sus lineamientos, tenerle ese temor reverente. Y la segunda, que no quiero tomar más tiempo, miren, quienes tengan su libro, vayan a su página, no sé si vas a hablar de esto, Almi, pero aquí está en la página 7. ujú, sí. Ya lo tengo pintada en la página 7. Ahí encontramos también otra descripción y el ánimo de lo que es el temor del Señor. No sé si lo quieras leer, Almi, no sé cómo estamos con el tiempo, Sí, pero sí, sí, aquí está, digamos, la pequeña explicación que se dio cuando se hizo el libro, dice, pero
Claro que la ampliación que nos hizo Ingrid fue muy buena de cómo, al principio, ¿va? Cómo ella hizo lo que significaba. Y dice aquí en el libro, en la página 7, dice, ¿qué es el temor del Señor? Por otro lado, muchas veces cuando escuchamos la frase el temor del Señor, lo primero que viene a nuestra mente es miedo, tener miedo de Dios. Creemos que hay que tenerle miedo a Dios. Muchas de nosotras quizás crecimos con este concepto distorsionado, nada más lejos de lo que realmente significa. Y yo fui una de las que crecí con esto de tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Porque mis primeros años fue en la iglesia católica y lamentablemente yo iba a la iglesia y veía aquellos cuadros donde Dios estaba arriba y abajo un gran lago de fuego con la gente, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno veía. Entonces, si no te portas bien, Dios te va a castigar y te va a mandar ahí. Que en cierto sentido sí es parte de lo que Dios pues está diciendo en su palabra, ¿verdad? De que tenemos que acercarnos a Él, tener una relación con Él y mantenernos para no caer, porque sí sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor, pero todo ese concepto quizás para algunas personas ha hecho un obstáculo cuando empiezan a conocer al Dios también de amor y que dice, te recibo, te amo, ¿verdad? Y estoy aquí para librarnos de todo eso. Aclaremos entonces la frase del temor del Señor, es guardarle amorosa reverencia. En la escritura, alguien que teme al Señor es alguien que conoce a Dios y mantiene una relación constante y profunda con Él. Una persona temerosa del Señor es alguien que tiene la reputación de vivir conscientemente de que sus acciones las hace porque quiere agradar al Señor. Solo se puede reverenciar a alguien de esta forma cuando lo conocemos de verdad. Conocer a Dios de verdad, según el libro de Proverbios, es aprender a verlo como el Señor, el Creador, el sustentador, el legislador, el Salvador y también el proveedor para nuestras necesidades. Lo conocemos incluso más solo en la medida en que seguimos leyendo y obedeciendo lo mejor que podemos su palabra, la escritura. Reverenciar y respetar al Señor como lo conocemos de esta forma incluye necesariamente ponernos a sus órdenes, servirle, someternos a su voluntad en adoración. Proverbio nos dice directamente que para comenzar a tener sabiduría debemos comenzar con el temor del Señor. Proverbios 1:7. El libro enfatiza seriamente esta verdad. Por eso, durante estos 31 días queremos saber principalmente qué significa el concepto del temor del Señor. Si podemos colocar estas dos cosas juntas, sabiduría y temor del Señor, y practicarlas, seguramente tendremos una vida genuinamente abundante. Pero gracias porque Ingrid nos ha agarrado, nos ha permitido más. Ya que tomaste, Sonia, ese pasaje de Hebreos, sí, también para mí me hizo la lucecita, ¿verdad? Y de veras que yo, wow, dije yo, de veras, de aquí a leer eso, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, dice esta versión alterna. Y sí, creemos que a veces el servir a Dios es algo tan, ok, ya me dieron el privilegio, estoy aquí, y sí, el mismo Pablo nos dice que algunos lo hacen por vanagloria, ¿verdad? Y por sus propios deseos, pero ahí es donde está la clave, ¿por qué yo sirvo a Dios, ¿verdad? Por prestigio, porque me vean, porque qué bonito es estar al frente. Eh, el servir a Dios debe de ser algo que que lo hacemos porque estamos agradecidos a Él por todo lo que Él ya nos dio, ¿verdad? Y servirlo es algo que requiere tanto compromiso, porque no solo es un privilegio, sino que es un compromiso grande mío, porque mi servicio lo recibe Dios, pero también lo reciben los hermanos a los que servimos. Y en ese sentido, yo eh, construyo esto en mi servicio, pero muchas veces, lamentablemente,
con este lado que sirvo, por otro lado destruyo también, ¿verdad? Porque a veces hago cosas que no son correctas en mi servicio, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado que lo que yo haga esté en sintonía con lo que yo digo creer y a quien digo servir. Así que el servir no es una cosa de, como dicen, de soplar y hacer botella, ¿verdad? Requiere mucha cosa, requiere mucho testimonio, eh, estar comprometido, hacerlo de verdad con la mirada correcta, el por qué yo lo hago. Entonces, es de mucho cuidado y a mí a veces me da no sé qué porque en nuestras tarimas, en nuestras iglesias se sube cualquiera a hacer cualquier cosa. De ahí en eso, ahí el Señor es que se va a encargar a fin de cuentas, ¿verdad? Pero por eso es que a veces el testimonio del mundo evangélico está en la mira y es tan criticado y hacemos pedazos el nombre de Cristo porque nuestras vidas a veces han hecho cosas que no son las que agradan al Señor, ¿verdad? Porque el temor a Dios se ha puesto tan vacío, tan liviano. Así que es muy tremendo esto allí, tremendo. Y otra de las cosas que Ingrid dijo algo de lo del tiempo, ¿verdad? Muchas de las que servimos a Dios como que no tuviéramos casa, que arreglar, que limpiar, que cocinar, porque están tan metidas en tanta cosa, ¿va? Pero es la cosa de que uno tiene que ver dónde va poniendo la situación. Y cuando ella dijo eso, también se me encendió otro foco, que es cuál es la prioridad. Esto es asunto de prioridades, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que ahí también es donde hemos fallado en cuanto a meternos al servicio del Señor, porque hemos confundido eh, activismo con el estar metidas en la palabra con el Señor. ¿Verdad? Porque una cosa es que la prioridad primera en mi vida es el Señor y luego viene todo lo demás. Y de esa prioridad primera va a surgir todo lo demás y va a ser hecho bien. Pero como les digo, hemos confundido mi relación con el Señor, el estar con Él, como Ingrid nos estaba diciendo, todos los días, el estar con Él y el estar aprendiendo de Él con pasar en actividades, ¿verdad? Que hago esto, que hago lo otro, que hago esto. Y entonces, a veces nos envolvemos tanto en eso que creemos que el ir a la iglesia a hacer algo eso es porque Dios es mi primer lugar. Y sí, es consecuencia de mi relación con Él, pero tenemos que enfocarlos en eso. Yo no puedo descuidar el hecho de estar cerca del Señor diariamente para que Él me transforme y haga las cosas de la mejor manera en mi vida. Voy a servir mejor, lo voy a hacer con el perfecto agradecimiento que Él merece y ese se va a ver, eso se va a notar. No se va a notar nada más que solo es un activismo, ¿verdad? Algo que, voy para la iglesia porque yo sirvo al Señor y yo amo a Dios y Dios es mi prioridad. Y sí, dejé todo lo demás patas arriba, ¿verdad? Y entonces ni saludaste al marido ese día, porque voy para la iglesia, tengo culto de oración a las 6 de la mañana, y entonces el esposo se quedó acostado, ¿verdad? Entonces, quiero que me explique, que me entiendan bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque después de mi Dios, mi segunda prioridad importante es mi esposo, ¿verdad? Es mi familia, es lo que tengo aquí en mi casa. Entonces hay que buscar siempre el asunto de ese balance correcto. Este, Perdona, Almi, nos quedamos con la imagen de Ingrid y en Facebook no ha salido el resto del Zoom. Entonces solo se escucha la voz, pero no se ve y está la imagen de la presentación. pero no, eso no, sí, la imagen de la presentación, sí, ella se que quitó y ha dejado solo la imagen. Ah, ok, hermana Lady también había levantado la mano para opinar. Sí, hermana, sí.
Diga, hermana Lady, ¿iba a decir algo? Ay, no, es que solo quería saludarlas, hermana, y mire qué importante que me conecté hoy, ¿verdad? Porque siempre los escucho, pero ya después cuando terminan ustedes, porque a Ujú, veces no tengo internet aquí, ¿verdad? Entonces les escucho a veces en la noche, pero que mi maestra Ingrid, ¿verdad? Quinteros, pues siempre nos sorprende, ¿verdad? Cuando nos da las enseñanzas. así eh, es. Ella pues siempre nos deja cosas muy bonitas en la mente, ¿verdad? Y en el corazón para que Ujú, sigamos amando a nuestro Señor y ella también me gustó eso que dijo, ¿verdad? Lo que usted estaba diciendo, Almita, ujú, de que es importante dedicarle mucho tiempo al Señor, pero también no tenemos que descuidar nuestro hogar, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Porque muchas personas me dicen, doña Lady, me dicen, va, que no son hermanas. Usted, yo miro que solo se mantiene en el teléfono viendo enseñanzas, viendo esto y viendo lo otro, me dice la gente, va, que vive aquí por mi colonia. Entonces, yo les digo, fíjense de que yo no me había puesto a pensar en eso, a que uno cuando le da la prioridad a Dios, entonces Dios viene y hace que uno lo de la casa lo haga de otra diferente manera, porque uno va obteniendo la sabiduría y va teniendo, va experimentando la inteligencia, ¿verdad? Entonces, eso de verdad que me gustó que lo que dijo la hermana, porque todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? En las cosas del Señor así para es. que uno pueda, para que la gente vea el testimonio de uno, ¿verdad? Porque la gente, porque muchas hermanas de ustedes, ustedes son mis maestras, ¿verdad? Yo soy alumna de ustedes. Muchas hermanas dicen, ¿verdad?, de que somos libros abiertos, y es cierto, Mara- porque si las personas, por ejemplo, yo tengo, y fíjense que yo le doy gracias al Señor porque puso su mirada en mí. Y ahorita el 4 de marzo, a las 4:30 de la tarde de este mes, yo cumplo 20 años de haber aceptado al Señor. Qué bendición, hermana. 20 años, hermanas, en que de verdad ha sido maravilloso de estar en el gozo. Este es mi 8º año y he ido aprendiendo poco a poco. Le digo a las maestras, tal vez saco cero en las cosas de las preguntas y todo, pero en amar al Señor he ido creciendo, en el temor a Él he ido creciendo. Y el temor del Señor no es que uno le tenga miedo, ¿verdad? Sino que uno le tenga, dale el lugar que Él se merece, ¿verdad? Entonces, eso entiendo, Almita, y de veras le doy gracias al Señor porque hoy pude escuchar a mi maestra que siempre me sorprende, ¿verdad? Porque ella ha escrito varios libros que de veras, miren, hermanas, hay el libro que me impactó bastante, bastante, es cómo vernos nuestras manos y cómo usar nuestras manos y libros que yo creo que nuestra maestra Ingrid tal vez ya está preparando algún otro libro para sorprendernos, pero de veras, oremos por el ministerio de mi maestra, porque de veras ella nos enseña con amor y dedicación y se mete bastante, escudriña cada letrita y todo. Yo le digo, Señor, ¿será que un día voy a poder llegar a hacer eso? Pero como ella nos dijo mi maestra, como mi maestra dijo hoy, que para eso tenemos que estudiar la palabra, para poder llegar a comprenderla bien y poderla enseñar. Gracias, Almita. Un abrazo para todas. Ya pronto estaré en Guatemala y de regreso y estoy muy agradecida con el Señor por este tiempo y no me he conectado porque no he tenido internet. Hoy sí tengo porque fíjense que a mi tío le quitaron el trabajo, hermanas. Y ahora lleva un mes, el 21 de enero le quitaron el trabajo. Mi tío va a cumplir en abril, va a cumplir 72 años
y él trabajaba muy bonito y está bien deprimido. Y miren, Dios como que me trajo aquí para que yo le diera fuerzas porque vieran que me dice, si vos no hubieras estado aquí, no sé qué me hubiera pasado. Pero le doy gracias al Señor porque me dio esa oportunidad de estar con él ahora que está pasando esta situación sin empleo. Mm. Y aquí pues en Estados Unidos, aunque las personas sean bien vejecitas, le dan trabajo. Pero mi tío ahorita hemos ido a varios lados y no he encontrado, hermanas. Y entonces ahí sí les pido sus oraciones. Mi tío se llama René Arriaza, es hermano de mi papá. Un abrazo para todas y a mi maestra Ingrid también. Gracias. Gracias, Lady. Solo quería hacer una Ajá. cosa acá, que lo que decía Lady y lo que decía Almita. Ah, siempre pensamos que la única persona que debe de ahondar en la palabra y que debe de sumergirse en la palabra es el que predica y el que enseña. Ujú. Y eso no es cierto, hermanos. Ujú. Eso no es cierto. De veras, eso no es cierto. Esta responsabilidad que vimos hoy del temor del Señor es para todo creyente. Todos los creyentes somos responsables de tener estas 7 cosas en nuestra vida diaria. Ujú. Ese ha sido también otro de los problemas, creo yo, ¿verdad? Que hay a nuestro alrededor en la comunidad cristiana, ¿verdad? Es que el que predica, el maestro de escuela dominical, el pastor, el anciano, el que quique allá, ese es el que pero yo no, ¿verdad? Yo como apenas si puedo leer, no. Es que aunque lo poco que sabe, por favor, busque y escudriñe, métase, ondee la palabra, porque eso es lo que le va a hacer vivir a usted de una manera recta y correcta. Así que esto no solo es para los maestros, solo para los teólogos, no, hermanas, esto es para todos. Esta riqueza, esta búsqueda, este hallar de la palabra es para todos. Qué lindo es saber que nos estamos involucrando en la palabra y eso nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Así que quitémonos también eso de la mente, ¿verdad? Porque esto, mantener el equilibrio, como decía Almita, entre casa y ministerio, es difícil, pero uno tiene que hacerse su tiempo. Y como decía Lady, podemos aprender a que el Señor nos da sabiduría hasta para hacer el oficio, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto que vimos hoy es para todos, no solo el que predica. Tenemos que aprender que todas necesitamos ahondar en esto de la palabra porque todas debemos de tener el temor de Jehová en nuestras vidas y practicarlo todos los días en nuestra vida. Gracias, Almita. Muchas gracias. Gracias por esa nueva enseñanza ahí. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera decir algo aquí antes de ponernos a orar? Eh, este, muy bien. Hermana Almita, Dígame, hermana Lilia. escuchando a la hermana Ingrid, lo que es el temor de Dios, muchos como cristianos, hasta yo puedo meterme ahí, hemos dicho, es que no tiene temor de Dios. Lo usamos tan fácilmente, tan ligeramente, que no entendemos realmente cuál es el temor de Dios. Estaba yo escuchando a mi hermana y estaba deleitándome como no tienen una idea de que vino a mi mente esa palabra tan fácil de decirla, pero hoy hemos entendido muchas cosas. Gracias, hermana Almita, y gracias, hermana Ingrid. Gracias a Dios. Muy bien. Me quitaste otra vez la última. Es que quiero que oremos a través de esas 7 cosas, porque sí hay que ponerlas ahí para que podamos seguir. Muy bien. Si ya nadie más tiene algo, quisiera que oráramos y que oráramos a través de estas
7 cosas, porque debemos de pedirle al Señor que nos den el deseo, que el Señor nos sacuda y nos dé el deseo de estar con Él, conociéndole todos los días, ¿verdad? Estar cerca de Él. Y entonces quisiera que oráramos a través de estas 7 cosas. Y le voy a pedir a Chelita si lo puede hacer, por favor. Y y también que después de Chelita voy a orar yo por unas necesidades aquí que me pasaron y con eso vamos a terminar. Y de una vez el anuncio, sigamos aprendiendo, sigamos leyendo. Y si alguien quiere el libro se lo puedo hacer llegar aquí en los estados. También en Guatemala se puede conseguir y también en El Salvador. Chelita tiene unos ejemplares, así que a ella se los pueden pedir y ella se los puede hacer llegar también. Muy bien. Sí, vamos a orar entonces. Ok. Amante Padre Celestial, qué bendición hemos tenido esta mañana, Señor, de tu palabra. Gracias porque tú usas a tus siervas y gracias por la meditación que nos ha guiado, hermana Ingrid. Gracias, Señor. Bendícela, bendice en su ministerio, en su trabajo, en su vida, en su familia. Y gracias por enseñarnos con tanta claridad y practicidad. Queremos en esta mañana, Señor, bendecir tu nombre, porque tú eres el que nos permite, nos das la vida y nos has permitido este nuevo lunes estar buscando tu presencia, buscar un momento para aprender de tu palabra. Señor, que que hemos oído y leído y visto, Señor, que nos haga de veras reflexionar. Yo quiero, Señor, pedir una bendición especial por todo este grupo de mujeres de ministerio de corazón. Pero quiero, Señor, pedirte también que tú estés hablando a cada una. El ministerio lleva la palabra, pero nuestros corazones tienen que estar abiertos cada una. Y individualmente, Señor, quiero que estemos reflexionando de apartar de veras el tiempo necesario para estar contigo. Gracias porque hay este medio y porque también tú nos hablas en forma práctica y recordando que debemos de ir a estudiar tu palabra, escudriñarla. Y en esta mañana, hermana Ingrid nos ha enfatizado, Señor, de que recibir tu palabra es lo mejor, es el mejor alimento y que debemos de desearla, de anhelarla, de deleitarnos en ella, ¿verdad? Porque también a través de ella podemos conocer tus mandamientos, podemos recibir esa guía espiritual que tú nos das para nuestra vida diaria. Gracias porque contiene tus mandamientos y tus deseos y tus decisiones, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Debemos también, Señor, buscar tu rostro, estudiar la palabra con sabiduría. Y eso, Señor, te quiero pedir para todo este grupo que estamos empezando a estudiar Proverbios, Señor, danos sabiduría. Que no nos sintamos, no, que yo ya no puedo, que ya no memorizo, que ya no se me queda o que no, quita todas esas ideas o pensamientos negativos y que le pongamos todo el valor, toda la, la concentración para poder estar estudiando con sabiduría y adquirir sabiduría. Queremos, Señor, también que nos ayudes a ser inteligentes. Gracias porque nos das nuestra mente, nos has creado con capacidad, Señor, de aplicar con inteligencia
y que tú como mujeres nos ayudes, Señor, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra vecindad, que nos ayudes a ser mujeres inteligentes, diligentes también, Señor. Y que también, Señor, que seamos mujeres que podamos buscar lo valioso, lo eterno, Señor. Gracias porque especialmente lo valioso espiritualmente. Y eso está en tu palabra. Quiero, Señor, también que nos des un espíritu de investigar, de ser constantes y de analizar y de gozarnos también de todos esos tesoros que tú tienes en la palabra tuya que nos has dejado. En esta mañana yo te alabo y te bendigo por este estudio inicial y queremos que muchas mujeres puedan aprovechar de estudiarla, de entenderla y de unirse, Señor, para que estemos juntas estudiando tu palabra. Bendice a hermana Alma y el equipo coordinador de este ministerio, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado y encomendamos esta semana para que sea de mucha victoria y de mucha experiencia, de aprender de ti, de tener temor de ti, Señor, y honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.